En esta oportunidad veremos la gráfica de una función seno que tiene esta forma que es donde y es igual a por seno de bx más c. Entonces, para resolver esto, la amplitud se dice que es el valor absoluto de a, es decir, de menos 4. El periodo es 2pi sobre el valor absoluto de b. Y en este caso, el intervalo donde vamos a realizar nuestra gráfica va a estar comprendido entre el 0 y el 2pi. Entonces, nuestra gráfica es la gráfica de seno. La gráfica de seno tiene la siguiente forma. La gráfica de seno, nosotros tenemos el eje y acá tendríamos el eje x. Entonces, idealmente va a comenzar acá, en el 0. Y esto va a ser hacia arriba, hacia abajo, así. Entonces lo que vamos a graficar nosotros es desde este punto hasta acá. Pero acá esta gráfica va a tener un desplazamiento. Entonces técnicamente no va a quedar así, sino que va a quedar corrida. Es decir, va a quedar corrida. Ahí, algo así. ¿Ya? A eso se le llama un desplazamiento. En este caso, un desplazamiento en el eje X. Un desplazamiento en el eje X. Como el número es negativo, no sería así, sino que sería hacia abajo. ¿Cómo sería? Sería así. Ahí. Al ser negativo, comenzaría en 0, pero sería en rojo. Entonces, nosotros vamos a tomar estos puntos que estamos marcando para nuestra gráfica. S, 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 S y S. Pero, para saber bien nuestra gráfica, es sumamente importante saber la amplitud, saber el periodo y saber en qué intervalo vamos a graficar, ¿ya? Entonces, para ello, nosotros primero debemos encontrar lo que es la amplitud, el periodo y el intervalo. ¿Ya? Veamos cómo sería. Vamos a comenzar con la amplitud. Amplitud. La amplitud se refiere a cuando nosotros tenemos una gráfica, se refiere al valor que comienza, en este caso, desde el valor 0 del i hasta un cierto valor acá. Es decir, ahí tendríamos nuestra amplitud. Sería desde ahí hasta acá. Pero también tenemos la misma amplitud hacia abajo, hacia los negativos. ¿Ya? Entonces, acá hacia acá sería positivo y hacia acá sería negativo. ¿Ya? A eso se refiere la amplitud. Entonces, este número que es el menos 4, que como está en valor absoluto va a ser menos 4, quiere decir que nuestra gráfica va a tener una amplitud para acá de 4 y para acá de menos 4. Es decir, va a llegar solamente hasta el más 4 y va a llegar acá solamente hasta el menos 4. El valor absoluto nos indica que va a ser una cantidad positiva, independiente del signo que tenga ahí. Tiene negativo, automáticamente el resultado que debemos colocar acá es positivo, es decir, sería de 4. Lo otro importante es calcular lo que es el periodo. El periodo dice que es 2pi dividido en el valor absoluto de b. Entonces esto va a ser 2pi dividido en el valor absoluto de b. ¿Quién es b? Se refiere al numerito que está delante de la x, que en esta ocasión es un 3. No se refiere a ese 3, es a ese 3. Entonces de esta forma tendríamos el periodo que sería 2pi partido en 3. Y así tendríamos lo que es la amplitud y tendríamos lo que es el periodo en nuestra gráfica. Ahora, una vez que hemos obtenido lo que es la amplitud y lo que es el periodo, faltaría calcular en qué intervalo vamos a graficar esto, ¿no es cierto? Ahora vamos a encontrar lo que es el intervalo. Es decir, tendríamos bx más c, que sería lo que está dentro, es decir, todo esto sería 0, eso, 3x más pi tercio, dice. La idea de esto es dejar la x acá en el centro. Solamente la x, sin estos acompañantes. Para ello, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a restar pi tercios. Si yo resto pi tercio, quedaría 0 menos pi tercio. Acá quedaría 3x, ¿no es cierto? Más pi tercio menos pi tercios. Y esto tiene que ser menor o igual que 2 pi, y ese menos 2pi también hay que restarle pi tercio. Lo que buscamos es lo siguiente, buscamos eliminar lo que es el pi tercio. Destacar sobre todo que esa es la incógnita. Es lo que queremos dejar solo en este sector. Se eliminan los pi tercios porque se cancela, uno es positivo y el otro es negativo con igualdad de signo. Va a quedar menos pi tercios, acá va a quedar 3x y estos ya no existen, y acá va a quedar la suma de esto. Como tienen diferente denominador, este es el denominador que tiene acá abajito, es un 1. Entonces, vamos a amplificar por 3
Al amplificar esto serían 6pi partido en 3, entonces serían 6pi menos pi partido en 3, es decir, esto es 5pi, eso daría la suma. Ahora, acá nosotros tenemos que despejar, es decir, aislar lo que es la x. Para aislar la x necesitamos eliminar lo que es el 3. Para ello vamos a amplificar por un tercio. ¿Qué haría? Un tercio por menos pi tercio. Todo esto menor e igual que 3x. 3x, ¿por quién? Por un tercio. Importante, un tercio. Y esto, bajamos el signo y serían 5 pi tercios. ¿Por quién? Por un tercio. Entonces sería 1 por menos pi, eso es menos pi. Y 3 por 3 son 9. 3 con 3 se cancelan, quedaría x. Y 5pi por 1 serían 5pi. Y 3 por 3 son 9. Recordemos que la multiplicación de fracciones es hacia el lado. Numerador con numerador, denominador con denominador. De esta forma obtendríamos lo que se muestra acá. Ese sería nuestro intervalo donde vamos a realizar nuestra gráfica. Bueno, para graficar debemos trabajar entre pi novenos y 5pi novenos. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. El periodo, este de acá, lo voy a dividir en 4. ¿Y qué es lo que va a quedar? Va a quedar lo siguiente. Serían 2pi tercios dividido en 4. Este sería sobre 1. 1 por 2pi, esos son 2pi. Y 4 por 3 son 12. Es decir, extremos con extremos, medios con medios. Ese con ese y ese con ese. Ahora, esto se puede simplificar. Serían pi sextos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener que ir sumando a menos pi novenos, pi sexto, pi sexto, hasta llegar a 5 pi novenos. Esa es la idea. Entonces, el pi noveno es lo mismo que decir 2pi sobre 18. Y el pi sexto se puede escribir como 3pi sobre 18. ¿Por qué 18? Porque el 18 permite que tengamos el mismo denominador común. Entonces es más fácil sumar de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 3pi sobre 18, que va a ser el valor que vamos a ir sumando continuamente. Es decir, vamos a sumar solamente lo que está arriba. Porque todo esto va a quedar partido en 18. 18, 18, 18 y también en 18. Este debiesen ser 10pi 18. Ahora, ¿qué pasa si vamos sumando de 3pi? Es decir, si tenemos menos 2pi más 3pi, eso simplemente sería pi acá. Si tenemos pi y le sumamos 3pi, eso serían 4pi. Si tenemos 4pi y le sumamos 3pi, eso son 7pi. Y si tenemos 7pi y le sumamos 3pi, serían 10pi. Entonces recordemos que 10pi sobre 18 es lo mismo que 5pi novenos. Y acá, menos 2pi sobre 18, al simplificarlo, es menos pi novenos. Entonces, este no se puede simplificar, entonces queda pi sobre 18. Este sí se puede simplificar, quedaría 2pi novenos, dividir por 2 arriba y abajo. Y este no se puede, queda igual como 7pi 18. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a trabajar con estos valores. Con ese, con ese, con ese, con ese, con ese. Con estos 5 valores lo vamos a llevar a una tabla, que va a ser la siguiente. Bueno, si reemplazamos el menos pi novenos, donde está la x, vamos a obtener 0. Si reemplazamos el pi 18, donde está la x, vamos a obtener menos 4. En la gráfica, si aparece un signo negativo, quiere decir que tiene que ir hacia abajo. Ahora, si reemplazamos 2pi noveno en la x, vamos a obtener nuevamente 0. Por lo tanto, después tendremos que subir hacia el 4, porque recordemos que 4 es la amplitud y debemos volver nuevamente al 0. Bueno, ahora vamos a mostrar en una calculadora para que vean que eso es correcto, ¿ya? Bueno, en calculadora primero tenemos que cambiar en modo. Mode y la opción 2 en radianes para poder graficar. Entonces, para poder establecer esta gráfica, nosotros vamos a establecer lo siguiente. Vamos a decir que esto es menos 4 por sin, paréntesis, 3 por, y acá va el valor que tenemos que reemplazar, que en esta ocasión es de menos, así aparece el pi, partido en 9, más, después dice, pi tercios. Ahí aparece el pi, y ahí estaría 3. Cerramos y apretamos el igual. Como se dan cuenta, es 0. No es que exista un error, es 0. La otra cantidad que debemos reemplazar es pi partido en 18. Entonces, acá colocamos pi
partido en 18. Entonces, aquí verificamos si esto está bien. Todo adelante, obviamente está bien eso, ¿no es cierto? Nos movemos hacia acá. 3 por pi partido en 18. Quedó preciso. Igual menos 4. Siguiente valor. Entonces el otro es 2pi partido en 9. Entonces debemos cambiar solamente acá, que es 2pi partido en 9. Y vemos también que esté bien anotado. Sí, está perfecto. Y da 0. Y el otro sería 7pi partido en 18. 7, solamente cambio ahí. Y, pero acá el 18 no va a poder ser. Entonces, apretamos Shift del y podemos insertar. Entonces, cuando inserto yo, acá debo colocar el 1, ¿no es cierto? Y el 18. Ah, pero tengo que borrar ese 9. Ahí quedó perfecta. 18. Igual 4. Ese sería el otro valor. Y finalmente nos falta comprobar solamente uno, que sería el último. Y el último es 5pi. 5pi partido solamente en 9, no en 18. Entonces acá vamos a cambiar el 1 por 9 y vamos a tener que borrar ese 18. Entonces Shift del para borrarlo, ¿no es cierto? Ese 8. Se borró el 8. Perfecto, se borró el 8. Entonces quedaría 0. Entonces ahí tendría la comprobación de los datos que hemos recopilado en la tabla. Entonces, como vieron, la gráfica sería la siguiente. En menos pi noveno tendríamos nuestro primer punto. Acá en pi 18 bajaríamos hasta el 4, 0, ¿no es cierto? Luego, acá tenemos lo que es el 7pi 18. Entonces, este iría con este otro punto de acá. Ahora, el 5pi novenos dice que da 0, entonces estaría justo. Esto se debe destacar que nosotros, lo más bajo que podemos obtener en la gráfica es hasta el menos 4. Y lo más alto es el más 4. Eso se debe a que nuestra gráfica tiene una amplitud de 4. Es decir, desde el eje X hacia arriba tenemos más 4 unidades y desde el eje X hacia abajo tenemos menos 4 unidades. Ahora, esta gráfica tiene que empezar a ir hacia abajo y después retornar hacia arriba. ¿Ya? ¿Eso es por qué? Porque empezó con un signo negativo. Y de esta forma tendríamos lo que es la gráfica. Y así hemos terminado este primer ejercicio. Bueno, para realizar la siguiente gráfica debemos encontrar amplitud, periodo, desplazamiento de fase y trazar una gráfica. Entonces acá tenemos la función a graficar. La amplitud, recordemos que es el primer numerito que aparece adelante. A está ocupando el lugar del 3. Entonces A vale 3. Por lo tanto, la amplitud va a ser el valor absoluto de 3, es decir, 3. En cambio, el periodo dice que es el valor que está delante de la x. Acá delante de la x hay un número 1 y un 2 abajo, por lo tanto sería un medio. Por lo tanto, serían 2pi dividido por el valor absoluto de un medio. Es decir, serían 2pi sobre un medio. Ahora, recordemos lo siguiente. Recordemos que cuando tenemos una división de fracciones y se dice que extremo con extremos y medios con medios daría en esta ocasión A por D y acá abajo sería B por C. Siguiendo esta fórmula sería 2 por 2pi, serían 4pi y abajo quedaría simplemente 1 porque sería 1 por 1. Acá abajito de este numerito hay un 1 también, ya, por si acaso. Recopilamos los datos, sería amplitud y periodo. Ahora solamente bastaría calcular lo que es el intervalo de un ciclo y viene dado de esta forma. Ahora se sabe, bx más c. Ahora, bx más c se refiere a esto que está acá adentro. Entonces sería 0, x sobre 2 más pi. Este pi lo tenemos que eliminar. Para eliminarlo vamos a restar por pi. Entonces va a quedar menos pi más menos x partido en 2 más pi
menos pi. Y cumplimos con el objetivo de eliminar pi. Acá quedaría ahí. Y esto quedaría 2pi menos pi. ¿Qué es lo que queda? Queda menos pi. Acá queda x partido en 2. Pi con pi se cancelan, ¿no es cierto? Y acá quedaría pi. Ahora debemos amplificar todo esto por 2. Y quedaría menos 2pi. Acá quedaría por 2 estos, quedaría simplemente x. Y acá quedaría 2pi. Entonces debemos trabajar en ese intervalo. Bueno, ahora queda mucho más simple porque debemos trabajar desde el menos 2pi hacia el pi. Recordemos que el periodo es 4pi. Entonces, ¿qué sucede si esto lo dividimos en 4? Sería pi. Entonces, acá sería menos pi, sería 0 y sería pi. Ahí estarían nuestros 5 puntos en la gráfica. El menos 2pi, el menos pi, el 0pi, el pi y el 2pi. Bueno, ingresando esto en una calculadora, que lo veremos luego, vamos a obtener los siguientes números. La gráfica vamos a obtener el 3, el 0, el menos 3, el 0 y nuevamente el 3. Como es positiva, quiere decir que comienza arriba la gráfica, va a comenzar arriba, va a bajar y después va a retornar a donde estaba inicialmente. Una vez que tenga yo acá lo que es la gráfica, en este caso de ensayo se puede decir, con un esquema de gráfica, antes veamos cómo se ingresa esto en una calculadora. La función es la siguiente, es 3 por coseno, y acá es x partido en 2. Pero en esta ocasión el valor de x es menos 2pi el primero. Menos 2pi partido en 2. Ya, y eso le tenemos que sumar pi. Y cerramos. Recordar que esto debe estar en radianes. ¿Ya? Entonces acá solamente debemos cambiar acá lo que es. Entonces acá voy a colocar un 1 para que siga con la misma forma. ¿Ya? Porque era menos pi. Y eso partido en 2. Da 0, ¿no es cierto? Y la otra debo colocar un 0. Entonces voy a colocar un 0. Voy a decir que esto sea 0pi partido en 2, que se entiende que es 0. Y daría menos 3. Después tiene que ser pi. Entonces acá, para colocar pi, voy a colocar 1.0 pi, 1.pi. Y me va a leer como que si fuese pi partido en 2. Y da 0 también. Finalmente la última, como tengo el espacio justo acá, voy a colocar acá 2pi. Entonces 2.pi partido en 2. Y la calculadora lee que eso es 2pi partido en 2 más pi. Esto que si cliquemos acá, perdón, si movemos esto hacia acá, sería más pi, ¿no es cierto? Y tendríamos el otro resultado que es 3. De esa forma están ingresados los resultados a la calculadora. Ahora, antes de, como ya hemos terminado con las tablas, las gráficas, posiblemente después resolvamos un ejercicio donde necesitemos el otro sistema. Mode. Ahí estaría el 1. Bueno, recordemos que dividí por 4 para obtener estos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Esos puntos dan justo en el 3, el 0, menos 3, 0 y 3. Ya. ¿Qué significa el 3? El 3 va a ser el punto más alto, ¿no es cierto? Más hacia arriba, es decir, hacia el positivo. El 0, el punto que da con el eje X, ¿no es cierto? Acá tenemos el eje Y. Y el menos 3 es el punto más bajo que puede llegar la gráfica, al menos 3. Recordemos que, ¿por qué sé yo antes de graficar que es menos 3 y es más 3? Por la amplitud. La amplitud nos indica cuántas unidades tengo hacia arriba y cuántas unidades tengo hacia abajo, ¿no es cierto? Desde la parte central, ¿no es cierto?, de la curva. Es decir, si yo tengo una curva así, tipo, de la parte central de la curva, este es coseno, entonces empieza arriba, ahí sí. Ahí está dibujando una seno, ¿no es cierto? De la parte central, es decir, del medio de la curva, hacia arriba 3 unidades y hacia abajo otras 3 unidades. Así. Ya, entonces esto sería de la siguiente forma. Menos 2, me dice que el menos 2 es con 3. Positivo. Acá arriba. Entonces trazamos una línea segmentada hacia arriba y esa va a cruzarse con el 3. Ahora, el otro sería con 0. El 0 sería con menos 3. Entonces desde el 0 una segmentada hasta llegar al menos 3. Llega ahí.
otra con el 0 y finalmente debemos llegar al mismo punto de partida, que era el 3, porque recordemos que esto es un ciclo. ¿Ya? Ahí sí sería. Y esto hay que recordar también, no lo he mencionado, pero también se debe recordar que esta gráfica continúa infinitamente, ¿no es cierto? Porque es cíclica, quiere decir que se va a repetir hacia acá, hacia acá, hacia acá, y también hacia el otro lado, ¿ya? Bueno, acá tendríamos la gráfica solicitada. Y de esta forma hemos terminado. Muchas gracias.